Bueno, desde ayer informamos ampliamente sobre esta movilización de taxistas que, bueno, pues ya sabemos provocó un caos vial en varios puntos de la capital de la República Mexicana. Bueno, pues por esta protesta, en diversos estados de la República Mexicana está la protesta también con motivo de la presencia, la operación de aplicaciones de transporte privado que, bueno, pues compiten con los taxistas. Estuvieron taxistas también en el Ángel de la Independencia, en un plantón que duró varias horas, y bueno, pues entraron en conversaciones con el gobierno de la República, con la representación de Gobernación a través de Ricardo Peralta, el subsecretario, quien anunció ayer que habían llegado a algunos acuerdos. Perdóneme usted la carraspera. Pero bueno, que habían llegado algunos acuerdos y de eso le queremos preguntar con mayor amplitud. Hemos subido al sitio de aristeguinoticias.com el audio video donde está Ricardo Peralta explicando los acuerdos, y le agradezco que esté aquí para este programa en vivo el propio subsecretario para explicar cómo fue la negociación y en qué va la historia. Buenos días, Ricardo, gracias que toma la comunicación. Buenos días y bienvenido. Encantado, Carmen. Muchas gracias. Con todo gusto participar en tu programa. Bueno, pues en el balance de las cosas en este momento de la mañana, ¿qué es lo que puedes informar? El día de ayer les hice saber a esta organización nacional, el Movimiento Nacional Taxista, que la sentencia social es muy clara. La gente quiere que cambien las cosas. Nos estamos enfrentando, como muchas veces ha ocurrido, a dos derechos importantísimos. Por una parte, la libertad de manifestación, de expresión, y por otra, la libertad de tránsito. El día de ayer miles de personas dejaron de hacer sus actividades consuetudinarias y por supuesto la molestia social de ayer no se dejó, pues por supuesto hacer valer por parte de miles de personas que lo hicieron a través de redes sociales, y eso es lo primero que les expresé a este Movimiento Nacional Taxista, que era importante que ofrecieran una disculpa a la ciudadanía, porque si tienen una mesa de diálogo ya con la Secretaría de Gobernación, donde de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, los estábamos atendiendo, no era ya menester tener bloqueadas las distintas vialidades de la Ciudad de México que causaron un caos el día de ayer tremendo. Ese es el primer acuerdo que tuvimos, que no volvieran a bloquear las vialidades de la Ciudad de México ni de ninguna de las 23 entidades federativas que dicen representar en este Movimiento Nacional Taxista, donde tienen también, dicen ellos, 140,000 agremiados. Entonces, el día de ayer fue esta promesa que incluso hicieron pública ante los medios de comunicación, ofrecieron esa disculpa también pública, y yo creo que está de por medio que muchos de estos que fueron afectados son también sus usuarios. Entonces sería tanto como darse un disparo en el pie que continúen con manifestaciones de esa naturaleza. No decimos que no se expresen, por supuesto que sí, lo tienen que seguir haciendo si fuera necesario, pero que no se afecte el derecho de tránsito de los demás. Eso por un lado. Y por el otro, el día de hoy se integra una mesa de especialistas en materia de movilidad, primordialmente abogados, donde vamos a establecer las bases de análisis para llegar a un criterio jurídico de la viabilidad de que este Movimiento Nacional Taxista se sume al uso de las aplicaciones que ya existen y que prestan servicio a millones de personas en la Ciudad de México y otras 40 ciudades del país, y además que se utiliza en más de 53 países en el mundo. Existe incluso una aplicación que el gobierno de la ciudad les ha ofrecido para que empiecen a utilizarla a través de las redes sociales. Estamos estableciendo esta mesa para ir avanzando y platicarte también que la Secretaría de Gobernación está colaborando con los congresos locales para armonizar la temática de las leyes de movilidad a nivel nacional, y es muy oportuno este movimiento porque con ello también da voz precisamente al resto de organizaciones de taxistas en el país para que se vayan sumando a esta armonización legal que ciertamente es necesaria, en la cual pues no solamente el servicio público y privado de pasajeros tiene que homologarse, tiene que tener actividades de igualdad de competencia, sino primordialmente de seguridad, de comodidad, de identidad de quien conduce y de quien es transportado, y sobre todo la trazabilidad de quien es transportado y un cobro justo. Y algo importantísimo también, no estigmatizar entre uno y otro transporte al taxista. Hoy por hoy, y es una realidad, han tenido una serie pues de circunstancias en las cuales la gente los califica como un mal servicio, como vehículos viejos, con un transporte inseguro,
y hoy queremos coadyuvar desde la Secretaría de Gobernación a que todas estas circunstancias que les ha ocurrido empiecen a cambiar. Es un tema nacional, ocurre en todo el país, y la cosmovisión de cada una de las entidades federativas es diversa. Mientras aquí estamos hablando de aplicaciones y de taxis, en algunos lugares de la República Mexicana se sigue transportando a gente en camiones de redilas de 3.5 toneladas sin ningún tipo de seguridad, y eso ha sido ancestral, y eso eventualmente también se tiene que cambiar en nuestro país. Es decir, ojalá que esta sea la primera piedra de un cambio tecnológico y de dignidad en el transporte para las personas que utilizan este tipo de actividades, y además fomentar y garantizar que las personas, las millones de personas que viven del trabajo del volante, sean dignificados, tengan un ingreso justo, tengan seguridad social, etcétera. Es un tema muy amplio, muy complejo, que qué bueno que está haciéndose un tema nacional. Me parece extraordinario que este tema trascienda en esta cuarta transformación, y que además no solamente se lleve al plano del discurso, sino se lleve al plano de la legislación y eventualmente de la ejecución. Ricardo Peralta, bueno, entonces, para efectos de la negociación con los taxistas, se están acordando que lo mejor es que una instancia jurisdiccional, una instancia judicial resuelva si son o no legales las aplicaciones tipo Uber, tipo Cabify, tipo Didi. Si esto es así, ¿cómo piensan planteárselo al Poder Judicial para que el Poder Judicial resuelva el dilema de si son o no legales? Pues se tiene que presentar algún tipo de recurso. ¿Ya saben cuál y quién lo presentará, cómo, cuándo y dónde? En eso consiste precisamente esta mesa de expertos, porque ayer estábamos precisamente platicando con este Movimiento Nacional Taxista, donde querían que nos pusiéramos a leer artículo por artículo de distintas legislaciones. Les hice ver que también la ley señala quiénes pueden interpretar la legislación y su aplicación, y para no entrar en dilemas entre distintas visiones de personas o de profesionistas, por eso es que les propuse que sea un grupo de expertos el que lleve esto ante la autoridad, si fuera el caso, para lograr un criterio jurídico, sea jurisdiccional o sea de expertos, donde por supuesto ellos también van a aportar a estos profesionistas para que conjuntamente les presentemos un documento donde estén no solamente convencidos de la legalidad, de la licitud o no de estas aplicaciones, y bajo una premisa muy importante: ellos mismos se quieren sumar a una aplicación. Entonces ahí parte de la respuesta está contestada. Si ellos mismos se quieren sumar a una aplicación, pues vaya, sin quererlo decir yo, para que no sea esto un tema de polarización, ellos mismos están aceptando que el uso de la tecnología les puede ayudar no solamente a dignificar su trabajo, sino a dar seguridad a los pasajeros, poder tener vehículos nuevos o por lo menos de reciente modelo, donde la gente se sienta segura, donde no se les estigmatice, donde no se les margine y donde la gente prefiera utilizar el servicio que esté disponible, no importa que sea un taxi, no importa que sea una aplicación, pero que tenga la misma calidad y la misma seguridad. Entonces, sin querer yo polarizar en este momento mi opinión, ellos mismos están diciendo que quieren utilizar una aplicación, y vaya, si esto refuerza con una opinión donde se tenga un criterio jurídico real, cierto y de alto nivel, yo creo que se puede avanzar muchísimo, en principio en estas ciudades donde hay esta controversia, y eventualmente llevarlo a los lugares donde sea necesario en nuestro país. Han dicho, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, los taxistas o la representación de los taxistas que se han manifestado que, bueno, pues como son extranjeras las aplicaciones que se utilizan en México, pues que esto llega a atentar contra la soberanía, y que el 25% de lo que se gana se lo llevan a otros países. Además, como están planteando que son ilegales las aplicaciones, entonces dan por sentado que que ese dinero que ganarían los operadores de las aplicaciones de principio sería ilegal. En la lógica de los taxistas que se manifestaron ayer, sería ilegal, se lo llevarían al extranjero y que además atentarían con la soberanía. ¿Qué planteas sobre el tema? ¿Qué respondes sobre el tema? Pues es una visión que ellos tienen, que yo respeto. Precisamente también esta mesa que empezaremos el día de hoy con estos especialistas les dará a ellos una visión quizá distinta de lo que piensan. Aceptaron instalar esta mesa jurídica con especialistas en materia de movilidad, y de ahí también tiene que salir
esta información respecto a la visión que tienen, si son o no extranjeras estas empresas y dónde tienen su base de datos. Vaya, no solamente hay empresas a nivel internacional que utilizan estas plataformas, los sites del sistema financiero, los sites de las distintas formas de comercio electrónico, etcétera, muchas de ellas están en distintos países en el mundo. Es una práctica natural, normal, donde incluso lo hacen las empresas por un tema de rentabilidad, pero no necesariamente significa que todo el dinero se va al extranjero. Muchas de estas aplicaciones, insisto, sin querer polarizar, pagan impuestos en nuestro país. Existe un impuesto cada vez que se utiliza una de estas aplicaciones. Para los que hemos utilizado el taxi, los que hemos utilizado estas aplicaciones, inmediatamente hay una factura que se emite por el uso de estas aplicaciones a uno y otro, al prestador y al usuario, y esto pues no existe de ahora. Esto existe desde que se han constituido como empresas mexicanas, y sí, con un uso de una plataforma quizá en el extranjero, y hay otras empresas que son 100% mexicanas y que la plataforma está en nuestro país. Entonces, todo esto lo iremos detallando para ellos, para que tengan la certeza de una voz donde estén integrados tanto sus abogados como los abogados de las distintas instancias de gobierno, tanto federales como locales. Va a participar también la Consejería Jurídica Federal, la local, la Ciudad de México, el Estado de México y otras más, donde vamos a tener un criterio único con especialistas, con abogados que puedan hablar el mismo lenguaje y que no estemos en interpretaciones de lo que piensan, con todo respeto lo digo, donde piensa alguien que quizá no tiene la posibilidad de hacer un análisis con los elementos suficientes de interpretación que tendría algún especialista, como es el caso de un abogado en materia de movilidad o de transportes, que como ayer se los decía, podemos ser abogados, podemos ser médicos, arquitectos, pero la especialidad en una materia es importantísima para interpretar un tema como el que hoy estamos discutiendo. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, quien encabezaste la negociación con los taxistas ayer, ayer en particular, déjame traer a la conversación el mensaje que subió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum. Bueno, está planteando también otras cosas que son delicadas. Déjame que corra este video, no más de un minuto y pico, que es precisamente donde la jefa de gobierno plantea lo que ella está viendo en esta movilización. Muy buenas noches. El día de hoy la ciudad vivió una serie de bloqueos viales que afectaron a muchos capitalinos. Estos bloqueos fueron hechos en realidad por el 0.4% del universo de los concesionarios de taxis de la ciudad. La razón fundamental por la cual algunos taxistas de la Ciudad de México hicieron estos bloqueos es porque están enojados, pues el gobierno de la ciudad ha realizado una serie de acciones para acabar con la corrupción y garantizar la seguridad y calidad del servicio. Les voy a poner algunos ejemplos. Terminamos con el coyotaje a través de la digitalización de la revista y la licencia de conducir tipo B. Gracias a ello, cerramos los históricos centros de corrupción del Coyol y de la Virgen. Se estableció el programa obligatorio de registro de operadores de taxis para asociar a cada placa de taxi con sus conductores responsables. Estamos comprometidos con la modernización del servicio y por ello desarrollamos desde el gobierno una aplicación telefónica gratuita que ya está disponible para taxistas, que ayuda a los usuarios también con un botón de auxilio. La segunda fase de esta aplicación, que va a estar lista a finales de este año, va a permitir con las plataformas de aplicaciones telefónicas al poder solicitar un taxi desde un teléfono celular. En la mesa de diálogo del día de hoy en la Secretaría de Gobernación, los manifestantes se comprometieron a que no va a haber más bloqueos. El 99.6% de los taxistas están de acuerdo con acabar con la corrupción y todos los días buscan de forma honesta un sustento de vida. La ciudad está abierta al diálogo, pero que quede claro, el combate a la corrupción no es negociable. No volveremos a prácticas opacas que benefician a unos cuantos y que afectan a la mayoría de los taxistas y a sus usuarios. La ciudad quiere taxis derechos y quiere taxis seguros, y lo que no quiere es corrupción. Pues la jefa de gobierno, Sheinbaum, Ricardo Peralta, puso los términos en este video, pues centralizando el foco en la corrupción y que solamente el 0.4% de los concesionarios son los que realmente estarán representados en las movilizaciones de ayer. ¿Qué dice, Ricardo? Pues yo respeto profundamente lo que dice la jefa de gobierno. Además, comparto la visión de que la corrupción es algo que tenemos que extirpar de nuestro país.
el daño que hizo, que heredamos de las administraciones anteriores, lo vemos latente segundo a segundo, cada vez que hay un hecho de violencia, cada vez que hay una actividad de esta naturaleza, pues eso a todos nos eriza la piel y queremos que esas actividades sí estén estigmatizadas, todo lo que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. Respecto al número de personas que vino ayer representada, los manifestantes dicen tener la representación de 140,000 taxistas a nivel nacional, y quizá ese porcentaje que señala la jefa de gobierno, el 0.4%, es el que se refiere a la Ciudad de México. No tengo el dato exacto de cuántos exactamente estén representados en la Ciudad de México. Sin embargo, aquí lo importante que se tiene que resaltar es que los que se hayan manifestado, sea el 0.4 o los 140,000, es un tema que existe y es una realidad que se tiene que debatir, sean miles o sean pocos o muchos los representados. Es algo que vive la Ciudad de México, que vive el Estado de México, que viven otras entidades del país, donde un servicio público tiene que ser dignificado, tienen que ser visibilizados, y es otra de las muchas realidades de nuestro país que algunos gobiernos simplemente han ignorado. Qué bueno que han venido a la Secretaría de Gobernación. Como tú sabes, la presencia, el liderazgo de la ministra Olga Sánchez Cordero da certeza de legalidad a todo lo que hacemos aquí en Gobernación, y por eso seguramente acudieron aquí, porque aquí no solamente a ellos, a todas las organizaciones sociales que vienen a Gobernación, en una Gobernación donde, en una Secretaría de Gobernación donde ya no hay vallas alrededor del edificio del Palacio del Cobián, pues se entiende que no es necesario bloquear las calles para ser atendidos, donde no es necesario extorsionar para ser atendidos, donde no es necesario dar alguna dádiva para que se dispersen las manifestaciones. Aquí estamos utilizando el diálogo, priorizando la legalidad, garantizando la gobernabilidad, y yo creo que eso es lo más importante. Respetarnos, ver que tenemos la intención de cambiar al país, no es un tema nada del gobierno, es un tema de nación, es un tema de los medios de comunicación, es un tema de las escuelas, es un tema de los sindicatos, es un tema de asociaciones, es un tema de universidades, de estudiantes, de profesionistas, es un tema de nación, no es un tema solamente de este gobierno. Y yo creo que aquí todos coincidimos y tenemos que enfocarnos en lo importante, la visión de que hoy se tienen que debatir temas tan trascendentes como este y quitarnos lo hipersensibles, porque hay gente que se tocan ciertos temas y inmediatamente pareciera que estuvieran viviendo en mundos paralelos. Y no, México está lleno de realidades, México es una cosmovisión distinta. Y hoy por hoy, geográficamente, como lo hemos visto, cada región merece una atención especial, y para eso estamos aquí en la Secretaría de Gobernación, querida Carmen. Bueno, pues estaremos al habla, Ricardo Peralta, subsecretario, especialmente este día que se continuarán las conversaciones ahora con abogados. Seguiremos lo que venga en este tema y desde luego pues en comunicación con ustedes para seguir informando. Gracias por tomar la llamada y buenos días. Muy buenos días a todos y buen Gracias. día para ti. Hasta pronto. Y buenos días, gracias a Peralta como subsecretario de Gobernación.